A. Historia de la ordenación de mujeres ancianas. La historia de cómo se aprobó la ordenación de mujeres como ancianos locales es una historia de cómo el Consejo Anual ejerció la autoridad perteneciente únicamente a la Conferencia General, CG, en sesión. En 1984, cuando el Consejo Anual, bajo la influencia de la División de América del Norte, NAD, votó en la acción almohadilla 272-84 GN para permitir que las mujeres sean ordenadas como ancianas de la Iglesia local, no fue porque la sesión de la Conferencia General había delegado esa autoridad al Consejo Anual. De acuerdo con la política, la próxima sesión de GC debe afirmar una acción del Consejo Anual que haga un cambio importante en la política, teología o práctica de la Iglesia que tenga un efecto mundial. Esto no sucedió. Un informe en la revista Ministry describió lo que sucedió de la siguiente manera: las recomendaciones de la Comisión Especial sobre la ordenación de mujeres al ministerio evangélico también fueron llevadas a la sesión. Aunque los delegados no pasaron mucho tiempo discutiéndolos, algunas de las recomendaciones votadas fueron muy significativas. En esencia, las recomendaciones prevén un estudio continuo de este tema. El próximo evento importante en la consideración de la Iglesia de la ordenación de mujeres será el Consejo Anual de 1989, que revisará los estudios adicionales realizados. Dos de las recomendaciones son de particular importancia. Recomendado: instituir una reforma. Sección 8, la cuestión de la ordenación en la Iglesia Adventista de hoy. Crisis de la ordenación adventista. IN 91-5-7-15-11-48 AM. La crisis de la ordenación adventista. 92 en la Iglesia. Prácticas de ordenación con el propósito de limitar la ordenación solo a aquellos que realizan tareas pastorales directas, evangelísticas, eclesiásticas y otras claramente ministeriales. Claramente, es una reforma cuyo momento ha llegado. Si bien los delegados no respaldaron la idea de ordenar mujeres, sí instaron a un plan de acción afirmativo para que la participación de las mujeres en el trabajo de la Iglesia sea una prioridad con el liderazgo de la Iglesia, y solicitar a los líderes que usen su influencia ejecutiva para abrir a las mujeres todos los aspectos del ministerio en la Iglesia que no requieren ordenación. 5. Después de que el Consejo Anual de 1989 recomendara que las mujeres no fueran ordenadas al ministerio del Evangelio, la sesión de GC de 1990 abrumadoramente afirmó esa recomendación. La sesión de GC de 1995 rechazó la solicitud de la NAD de que se le permitiera ordenar a las mujeres independientemente de lo que estaba haciendo el resto de la Iglesia mundial. En resumen, la sesión de GC no solo nunca aprobó la ordenación de mujeres como ancianas de la Iglesia local, sino que rechazó específicamente la ordenación de mujeres al ministerio pastoral. No hay una acción de la sesión de la Conferencia General que apruebe la ordenación de mujeres como ancianas locales o pastoras. Debido a que la sesión de GC no lo aprobó, cualquiera que sea la acción que el Consejo Anual haya tomado en 1984, nunca ha sido validada por la Iglesia mundial, por lo que no califica como política legítima de la Iglesia. 5. www.ministrymagazine.org Weblink Adventist Ordination Crisis.in 92-5-7-15-11-48 AM. Sección 8, la pregunta de ordenación en la Iglesia Adventista de hoy. 93b. 2 preguntas acerca de la libertad religiosa. 1. ¿Deberíamos ordenar a las mujeres porque en muchos de los países de la División Transeuropea, TED, eso será ilegal diferenciar por género? La Carta Social Europea es una ley aspiracional, no operativa. Debe implementarse país por país, y la mayoría de las jurisdicciones, cuando promulgan la legislación de implementación, otorgan exenciones religiosas. Por ejemplo, en el Reino Unido, el sección 19 de la Ley de Discriminación Sexual de 1975 contiene una exención a la ley de no discriminación para las iglesias que por razones religiosas se oponen a la ordenación de mujeres. Por lo tanto, el TED no puede apelar legítimamente a la Carta Social Europea como una razón por la cual la Iglesia debe aprobar la ordenación femenina. Francamente,
Europa no va a obligar a la Iglesia Católica Romana a ordenar sacerdotisas, ni a la Iglesia Adventista a ordenar ministras. Pero incluso si la ley pretendía obligarla a ordenar mujeres, surge la pregunta, ¿obedecerá la Iglesia la ley de Dios o la de los hombres? Si no podemos oponernos a la cultura sobre el tema de la ordenación femenina, ¿podremos defender el sábado frente a la futura oposición? La discriminación en el empleo de la Iglesia basada en creencias religiosas y enseñanzas bíblicas es perfectamente apropiada en la ley estadounidense. Ver, por ejemplo, Hosanna Tabor Evangelical Lutheran Church and School V. Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo, 565 Estados Unidos, 2012. 2. ¿Votar por una opción regional crearía problemas legales para la Iglesia? Sí. Permitir que la ordenación se decida regionalmente crearía problemas legales para la Iglesia. Permitir la ordenación regional equivaldría a admitir que no se trata de fidelidad a las Escrituras, no de conciencia, sino simplemente de crisis cultural de ordenación adventista. IN 93-5-7-15-11-48 AMD Adventist Ordenación Crisis 94 Preferencia. Después de tal votación, cualquier región que no quisiera ordenar mujeres estaría más allá de la ayuda de una excepción religiosa a la legislación de no discriminación. Sería difícil obtener una exención religiosa de una ley de no discriminación cuando el máximo órgano de gobierno de la Iglesia ha declarado efectivamente que la ordenación femenina no es una cuestión religiosa sino cultural. Además, la Iglesia se abrirá a varios tipos diferentes de demandas. Suponga que una mujer que es contratada y ordenada como ministra en una conferencia desea pastorear en otra conferencia que no reconoce la ordenación de mujeres. Esto podría ser motivo de acusaciones de discriminación de género. O suponga que durante un proceso de entrevista, se entrevista a dos candidatos, uno es hombre y la otra mujer. Si se contrata al candidato masculino, siempre habrá una sospecha de discriminación basada en el género. Inversamente, si se contrata a una mujer y un hombre ha solicitado el mismo puesto y cree que está mejor calificado, ¿demandará quejarse de discriminación inversa? Al reconocer solo a los hombres como candidatos a la ordenación, tales acusaciones de discriminación de género se silencian. Además, todos los empleadores que contratan hombres y mujeres para el mismo puesto consideran la proporción relativa de cada uno. Si la compañía no ha contratado a tantas mujeres como hombres, entonces al decidir entre los dos candidatos igualmente calificados, la compañía contratará a la candidata solo para lograr un equilibrio estadístico. Por cierto, esta es la razón por la cual algunas iglesias que han acordado ordenar mujeres han pasado con bastante rapidez a una distribución de casi 50-50 de pastores masculinos y femeninos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día desea estar en la posición de contratar por las apariencias, en lugar de dejar que el Espíritu Santo indique qué hombres deberían ser contratados para presidir las iglesias del Señor. Adventist Ordination Crisis.in 94-5-7-15-11-48 AM Sección 8, la cuestión de la ordenación en la Iglesia Adventista de hoy 95c. Política de la Iglesia, eventos recientes y la teología de las reuniones del Comité de Estudio de la Ordenación, TOSC, 1. ¿Qué es actual? ¿Política de la Iglesia Adventista? La política actual de la Iglesia Adventista es que algunas posiciones requieren ordenación, y aquellas posiciones que requieren ordenación se limitan a los hombres. El nombramiento de personas para servir como instructores bíblicos o capellanes, o en responsabilidades departamentales o pastorales, no estará limitado por raza o color. Tampoco estas posiciones estarán limitadas por género, excepto aquellas que requieran la ordenación al ministerio del Evangelio. Ver Política de Trabajo de la Conferencia General, edición 2013-2014, p. 113. 2. El Concilio de Otoño 2014 afirmó que la ordenación de mujeres es un asunto administrativo más que un asunto de teología bíblica. De ningún modo. De hecho, la redacción de la resolución para ir a la sesión de la Conferencia General de 2015 afirma claramente que la decisión que se tomará,
Cualquiera sea el camino, se basará en las escrituras y los escritos del espíritu de profecía. Aquí está el lenguaje exacto de la resolución, después de tu estudio en oración sobre la ordenación de la Biblia, los escritos de Ellen G. White y los informes de las comisiones de estudio, y, después de su cuidadosa consideración de lo que es mejor para la Iglesia y el cumplimiento de su misión, es aceptable que los comités ejecutivos de la división, según lo consideren apropiado en sus territorios, hagan provisiones para la ordenación de mujeres al ministerio del Evangelio. ¿Sí o no? Crisis de la Ordenación Adventista.int 957-5-15-11-48 AM. La crisis de la ordenación adventista 96.3. Fue la elección de 2013 de una mujer como presidenta de la Conferencia del Sureste de California en armonía con la Constitución y los estatutos de la Iglesia Adventista? No. La elección de esta mujer fue un desafío directo a la política de la Conferencia General. El manual de la Iglesia es claro que el presidente de una conferencia será un ministro ordenado, edición de 2010, p. 32. Esta es la razón por la cual los oficiales de la Conferencia General expresaron su abierta desaprobación de las acciones de la conferencia en cuestión, en su declaración, Avanzando Juntas. 6.4. Es cierto que las decisiones de no avanzar con la ordenación de mujeres en 1990 y 1995 se debieron más a razones pragmáticas que bíblicas. Si bien la redacción de las resoluciones de 1990 y 1995 no incluyó las escrituras que afirman el lenguaje como la base de la acción tomada, en 1995, se hicieron dos presentaciones a los delegados, una para la ordenación femenina y otra en contra. Estas presentaciones incluyeron una discusión detallada de la evidencia bíblica, y el lado de la ordenación contra las mujeres claramente llevó el día, con el 69% de los votos. 5. Es cierto que la Iglesia no tenía requisitos de ordenación específicos de género antes de las sesiones de la Conferencia General de 1990 y 1995, y ninguna después. Las declaraciones de política de trabajo anteriores a 1995 parecen no haber incluido dicho lenguaje. Esta omisión es similar a lo que encontramos en las primeras ediciones del Manual de la Iglesia con respecto a temas como el tráfico de drogas, la práctica homosexual y la violencia doméstica. Esto no significa que la posición de la Iglesia sobre tales asuntos fuera ambigua, por el contrario, indica que tales cosas estaban tan lejos de la pantalla del radar de la Iglesia que no necesitaban comentarios en las declaraciones oficiales de política. 6 Adventist News, 24 de octubre de 2013, www.adventistreview.org. Weblink. Adventist Ordination Crisis.int 965-7-15-11-48 AM. Sección 8, la cuestión de la ordenación en la Iglesia Adventista de hoy 97. Desde 1995, la controversia sobre la ordenación ha estado en la pantalla del radar de la Iglesia Adventista, lo que sin duda explica lenguaje específico sobre requisitos de género para la ordenación ministerial ahora presente en la política de trabajo de la Conferencia General. 6. ¿No deberíamos respetar la decisión del Consejo Anual de 1984 sobre la ordenación de mujeres como ancianas, como respetamos a la Conferencia General en sesión? Las minutas muestran discusiones detalladas, y la votación no ha sido impugnada en 6 sesiones de GC. La autoridad de una sesión global de la Conferencia General es superior a la del Consejo Anual. La diferencia es así entre una reunión de la Junta de la Iglesia Local y una reunión de negocios de la Iglesia Local. La reunión de la Junta es análoga al Consejo Anual, mientras que la reunión de negocios es análoga a la sesión del GC. El respaldo de Ellen White a la autoridad de la Conferencia General se refiere claramente a la Iglesia Global en sesión, 9t 260, 261. Como el elder Ted Wilson declaró en el Consejo Anual de 2014, la sesión es la dueña de este tema. Es en ese nivel donde esta controversia, en todas sus facetas, deberá abordarse y resolverse. 7. Es cierto que en Tusk,
La mayoría de las divisiones expresaron un deseo de aceptar una variedad de prácticas, por el bien del Evangelio que avanza en todo el mundo? No. La mayoría de las divisiones mundiales simplemente afirmaron que seguirían cualquier forma en que la Iglesia mundial decidiera avanzar en este tema. La afirmación inicial de Adventist News Network de que la mayoría de las divisiones mundiales estaban dispuestas a aceptar la diversidad en este tema fue rápidamente eliminada después de su publicación debido a su inexactitud. 8. No eran la mayoría de los miembros de TOSC, 62-32, a favor de permitir que las divisiones y los sindicatos decidieran la crisis de la ordenación adventista. IN 97-5-7-15-11-48 AM. La crisis de la ordenación adventista 98. ¿Sí ordenar mujeres como ministros? Sí, pero la imagen es más compleja que eso. 54 miembros acordaron que el liderazgo masculino es el ideal de Dios para el hogar y la Iglesia, mientras que 40 no estuvieron de acuerdo. Algunos de los miembros del grupo de los 40 niegan el ideal de Dios de liderazgo masculino en el hogar. Todos esos 40 rechazan la idea de liderazgo masculino en la Iglesia. El grupo de los 40, facción de ordenación pro mujeres, y el grupo de los 22, el grupo de la tercera opción, están en total desacuerdo sobre lo que enseñan las Escrituras y Elena de White. Al grupo de coordinación no le gustaban las premisas de liderazgo del grupo Almohadilla 1 o del grupo Almohadilla 3. En resumen, una mayoría saludable del comité TOSC defiende el ideal bíblico del liderazgo masculino en el hogar y en la Iglesia. 9. ¿Se opone el elder Ted Wilson a la ordenación de mujeres e intenta imponer su voluntad sobre la Iglesia mundial? En las 4 reuniones del TOSC, el elder Wilson nunca expresó su aprobación o desaprobación de la ordenación de mujeres. Lo que ha enfatizado es que la Iglesia opera con base en políticas y estatutos. Debido a que la Iglesia mundial ha votado 2 veces para negar la ordenación de mujeres, él ha declarado que la voluntad de la Iglesia mundial debe ser respetada. El elder Wilson también ha declarado en repetidas ocasiones que el proceso ahora en movimiento con respecto al tema de la ordenación avanza paso a paso, en base a procedimientos confesionales establecidos y ordenados. Se hizo una moción en la sesión de GC 2010 en Atlanta para establecer un comité para desarrollar una teología de ordenación. Esto se hizo mediante el nombramiento y las deliberaciones del TOSC. Este comité discutió el tema y presentó 3 recomendaciones diferentes a los oficiales de la Conferencia General, dejando a estos últimos decidir qué hacer al respecto. Luego, estas recomendaciones se presentaron al Consejo Anual de 2014. Una resolución de los oficiales que refirió el tema a la sesión de la Conferencia General de 2015 en San Adventist Ordination Crisis.in 985-7-15-11-48 AM sección 8, la cuestión de la ordenación en la Iglesia Adventista de hoy 99 Antonio, Texas, fue acordada por el Consejo por una votación de 243 a 44. La Iglesia Mundial ahora espera la decisión de su máximo órgano de gobierno, la Conferencia General en sesión global. Lejos de imponer su voluntad en la Iglesia, el elder Wilson ha actuado con moderación y respeto por el proceso que ahora está en movimiento para la resolución de este problema. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, como presidente electo, tiene el derecho y el deber de aconsejar a la Iglesia sobre cualquier asunto. Además, no puede imponer su voluntad porque solo tiene un voto en una sesión de GC y no posee poder de veto. 10. El grupo TOSC Almohadilla 2 afirma que ninguna entidad puede ser dirigida contra su voluntad de adoptar una posición diferente a la que señala la conciencia colectiva de su circunscripción, pero ¿cuál es su historial con respecto a aquellos que objetan concienzudamente a las mujeres, ordenación? Tanto la historia de otras denominaciones como la experiencia actual de muchos en la Iglesia Adventista indican claramente que aquellos que no favorecen la ordenación de mujeres tienen poca o ninguna tolerancia en los territorios donde la mayoría de los líderes aprueba la práctica.
Durante los últimos años, las instituciones educativas adventistas han retirado las invitaciones a las personas que se oponen a la ordenación de las mujeres que favorecen fuertemente la ordenación de las mujeres, y este desacuerdo ha sido citado como causa del retiro de la invitación. Esta intolerancia también se extiende a las prácticas de contratación de algunas instituciones y entidades eclesiásticas. 11. ¿Por qué la ordenación necesita ser una práctica global? La ordenación nunca es simplemente un problema regional. Los ordenados representan a la Iglesia en todo el mundo, por lo tanto, deben ser ordenados usando calificaciones bíblicas sobre las cuales la Iglesia mundial está de acuerdo. Sería trágico si la Iglesia terminara en la situación descrita en el libro de Jueces, en esas crisis de ordenación adventista. IND 995-7-15-11-48 AM. La crisis de ordenación adventista. 100 días no hubo rey en Israel, todos hicieron lo correcto ante sus propios ojos. Jueces 21-25. 12. La Iglesia ya está ordenando ancianas y encargando ministras en algunas partes del mundo y no en otras, pero no ha puesto en peligro la unidad de la denominación. De hecho, la ordenación de mujeres como ancianas de la Iglesia local y la igualación de los roles de ministros ordenados y comisionados ha infligido una grave desunión en las partes del mundo donde ha ocurrido. Extender esta política divisiva para incluir también a los ministros ordenados, tomando tales decisiones regionales en lugar de globales, solo intensificaría el problema. La inconsistencia en la política o práctica de la Iglesia no debe reemplazarse por una mayor inconsistencia, sino que debe corregirse por una política coherente basada en la Biblia que se aplique a todo el campo mundial. 13. ¿Es cierto que los sindicatos tienen autoridad para aprobar ordenaciones sin tener en cuenta el género? No. Los sindicatos no tienen más derecho a desarrollar sus propias políticas de ordenación que las iglesias locales tienen el derecho de desarrollar sus propias políticas para la disciplina de los miembros locales. Es cierto que los sindicatos son los organismos designados en la Iglesia para aprobar en última instancia la ordenación del personal ministerial. Pero así como las iglesias locales están obligadas a seguir la política global de la Iglesia con respecto a la disciplina de los miembros locales, véase el Manual de la Iglesia, edición de 2010, p. 63, los sindicatos están obligados a seguir las estipulaciones de la política de trabajo de la Conferencia General, 2013 edición 2014, pp. 137, 138. Sobre los requisitos de ordenación, IBIT, p. 113, y todos los demás asuntos. D. La tercera vía propuesta no es bíblica. La denominada tercera vía apareció en la reunión final del TOSC, celebrada del 2 al 4 de junio de 2014. El resultado de la crisis de la ordenación adventista. IND 105-7-15-11-48 AM sección 8. La cuestión de la ordenación en la Iglesia Adventista de hoy. 101. El surgimiento de este grupo fue que el comité, que se había agrupado en dos facciones, se dividió en tres facciones. El primer grupo sostuvo que el liderazgo masculino en la Iglesia es un requisito bíblico de que no estamos en libertad de renunciar. El segundo grupo sostuvo que no hay enseñanza bíblica del liderazgo masculino en la Iglesia. El tercer grupo, la llamada opción de la tercera vía, sostuvo que existe un patrón bíblico de liderazgo masculino en la Iglesia, pero este ideal divino no siempre se puede lograr debido a consideraciones pragmáticas y culturales, por lo que permitirían un enfoque regional. O la ordenación local de mujeres, que también es lo que quiere el segundo grupo. Entonces, aunque el tercer grupo estuvo de acuerdo con el primer grupo en cuanto a lo que las escrituras enseñan sobre el liderazgo masculino, estuvo de acuerdo con el resultado preferido del segundo grupo. El grupo de la tercera vía citó lo que creían que eran ejemplos bíblicos de Dios que permitía apartarse de su ideal. 1. La demanda de Israel de un rey. Uno de sus ejemplos fue que Israel exigió un rey contrario al plan de Dios de una teocracia juzgada, y Dios finalmente cedió, permitiendo que Samuel ungiera a Saúl como rey. Si bien es cierto que Dios permitió que Israel tuviera un rey, la historia bíblica registra los tristes resultados.
Solo en la cuarta generación después de que el primer rey fue coronado, el reino se desintegró, y las 10 tribus del norte siguieron su propio camino. Fueron arrancados de la casa de David, entregados a la idolatría y al borrado de su identidad como la comunidad del pacto de Dios, eventualmente entraron en cautiverio y se perdieron por completo en la historia de la Biblia. Adventist Ordination Crisis.int 115-7-15-11-48 AM. La crisis de la ordenación adventista 102, ¿es este realmente el ejemplo que la tercera vía quiere que la Iglesia adventista siga? Elena de Huite comenta, el Señor, por medio de sus profetas, había predicho que Israel sería gobernado por un rey, pero no se sigue que esta forma de gobierno fuera la mejor para ellos o de acuerdo con su voluntad. Él permitió que la gente siguiera su propia elección, porque se negaron a ser guiados por su consejo. Oseas declara que Dios les dio un rey en su ira, Oseas 13:11. Cuando los hombres eligen seguir su propio camino, sin buscar el consejo de Dios, o en oposición a su voluntad revelada, a menudo concede sus deseos, para que, a través de la amarga experiencia que sigue, puedan ser llevados a darse cuenta de su locura y a arrepentirse de su pecado. El orgullo y la sabiduría humana serán una guía peligrosa. Lo que el corazón desea contrario a la voluntad de Dios, al final será encontrado una maldición más que una bendición, pp 605. 2. Las hijas de Zelofead del grupo de la tercera vía también señaló las instrucciones de Dios a través de Moisés con respecto a las 5 hijas de Zelofead, que debían tener una herencia a pesar de que Zelofead no dejó herederos varones. Moisés llevó su petición al Señor, quien la concedió, número 27. Más tarde, se buscó una aclaración con respecto a lo que sucedería si alguna de estas mujeres se casara, y se decidió que deberían casarse solo dentro de la tribu de Manasá, para que su tierra nunca fuera a otra tribu, número 36. El punto importante es que Dios mismo hizo la ley en el caso de las hijas de Zelofead. No hay nada en esa historia que autorice una desviación de la ley de Dios. Las hijas de Zelofead estaban obligadas a seguir la directiva divina, tal como lo hace hoy la Iglesia adventista. Adventist Ordination Crisis.int 102.5-7-15-11-48 AM sección 8, la cuestión de la ordenación en la Iglesia adventista de hoy 103.3. Ruth, el rey David y la restricción moabita. Dios ordenó que ni los moabitas ni los amonitas fueran admitidos en la congregación de Israel por 10 generaciones, Deut. 23:3. Sin embargo, Ruth, una moabita, se convirtió en parte de Israel, casándose con el linaje del Mesías, convirtiéndose en la bisabuela del rey David, Mateo 1:5. Esto prueba, como los partidarios de la tercera vía afirman, que Dios hace excepciones circunstanciales a sus ideales. Si seguimos la cronología bíblica, el periodo de tiempo entre Moisés y Ruth fue de aproximadamente 300 años. Si entendemos que una generación es equivalente a la edad promedio en que un hombre se convirtió en padre, aprendemos de la Biblia que después del diluvio, los hombres comenzaron a tener hijos aproximadamente a los 30 años de edad, Génesis 11:10-24. Usando esta medida, al menos 10 generaciones habrían transcurrido entre el tiempo de Moisés y la historia de Ruth. Además, el origen étnico nunca fue un problema con Dios, la lealtad espiritual solo importaba, entonces como ahora. Aquellos de los paganos que aceptaron al Dios verdadero debían ser bienvenidos a la comunidad del pacto. En palabras de Isaías, también los hijos del extranjero que se unen al Señor para servirle y amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, todos los que evitan profanar el sábado y mantienen mi pacto. Incluso los traeré a mi santo monte, y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados en mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Isa. 56:6-7. 4. David, el pan de la proposición y Cristo. El grupo de la tercera vía argumenta que David está comiendo el pan de la proposición, 1 Sam. 21:1-9, con el respaldo de Cristo, Mateo 12:1-4,
muestra que las excepciones a la ley divina se puede hacer en Adventist Ordination Crisis.in 135-7-15-11-48 AM de Adventist Ordination Crisis 104 Emergencias. A los plebeyos no se les permitía comer el pan de la proposición, Éxodo 29 2.32, 33, Lep. 24, 5-9. Jesús confirma que la acción de David no fue legal, Mateo 12, 4. El engaño de David con respecto al pan de la proposición condujo a la muerte de 85 sacerdotes, 1 Sam. 22, 6-30, no exactamente un modelo que debamos seguir. Elena G. DeWitt está de acuerdo. David temía constantemente ser descubierto y, en su extremo, recurrió al engaño. David le dijo al sacerdote que había sido enviado por el rey en un encargo secreto, uno que requería la mayor expedición. Aquí manifestó una falta de fe en Dios, y su pecado resultó en la muerte del sumo sacerdote. Si los hechos hubieran sido expuestos claramente, Ahimelech habría sabido qué curso seguir para preservar su vida. Dios requiere que la veracidad marque a su pueblo, incluso en el mayor peligro. pp 655, 656. El contexto del recuento de Cristo del incidente fue que los fariseos habían hecho una falsa acusación contra Jesús y los discípulos, acusándolos de hacer lo que no es lícito hacer en sábado, Mateo 12, 2. Pero esas acciones habían sido legales, de acuerdo con Deut. 23-25, cuando entres en el grano en pie de tu vecino, puedes arrancar las cabezas con tu mano, pero no utilizarás una hoz en el grano en pie de tu vecino. De hecho, la ley de Dios le dio a los pobres el derecho a cierta porción del producto del suelo. Cuando tenía hambre, un hombre tenía la libertad de ir al campo o huerto o viñedo de su vecino, y comer del grano o la fruta para satisfacer su hambre. Fue de acuerdo con este permiso que los discípulos de Jesús arrancaron y comieron del grano en pie al pasar por un campo el día de reposo, pp 531. Adventist Ordination Crisis.in 104.5-7-15-11-48 AM sección 8. La cuestión de la ordenación en la Iglesia Adventista de hoy 105. El propósito de Cristo al mencionar a David y el pan de la proposición no era respaldar la conducta de David sino señalar que él era un rey superior, sacerdote y profeta que David, y por lo tanto fue irreprensible como los sacerdotes en el templo, Mateo 12, 5. Él era, después de todo, uno mayor que el templo, Mateo 12, 6. La inocencia de Jesús contrasta con la de David y la culpa del sacerdote del templo. Incluso si Cristo hubiera aprobado la conducta de David, no es un ejemplo para tomar un acto ilegal y convertirlo en la base de una política de la Iglesia en curso. Por lo tanto, la historia no puede servir a los propósitos del grupo de Tercera Vía. 5. John Tye y los creyentes en la isla Pitcairn en 1876. James White y J. N. Loughborough, después de enterarse de que los descendientes de los amotinados Bounty vivían en la isla Pitcairn, una isla remota en el Pacífico Sur, enviaron una gran caja de literatura a la isla. 10 años después, en 1886, un misionero adventista llamado John Tye fue a la isla y le enseñó a la gente el mensaje adventista. Después de 5 semanas, los isleños querían ser bautizados. Pero como él no era un ministro ordenado, John Tye sintió que no debía bautizarlos. Más tarde, Elena de Witt le dijo a Tye que en un lugar tan remoto en ausencia de un ministro ordenado, era perfectamente apropiado para él bautizar a esos creyentes. Los promotores de la opción de la tercera vía citan esta historia como un ejemplo de que Ellen White es flexible con respecto al ministerio y sus calificaciones. Pero la historia de Tye no es análoga al clamor actual por la ordenación de las mujeres. Ellen White dijo que estaba permitido que Tye realizara esos bautismos porque no estaba presente ningún ministro ordenado y podrían pasar varios años antes de que un ministro ordenado pudiera visitar la remota isla para bautizar a esas preciosas almas. De hecho, pasaron otros 4 años antes de que un ministro ordenado llegara a Pitcairn. Por el contrario,
En aquellos territorios donde la ordenación de mujeres se promueve más vigorosamente en la Iglesia Adventista, los ministros varones y la crisis de ordenación adventista. IN 105.5/7/15-11:48 AM. La crisis de la ordenación adventista. Abundan 106 candidatos para el ministerio. De hecho, en muchos de estos entornos, las mujeres están siendo empujadas a puestos ministeriales clave simplemente para hacer un punto ideológico, para promover la causa igualitaria en la Iglesia, no porque los hombres con calificaciones iguales o mayores no estén dispuestos a servir. 6. El compromiso de la tercera vía conducirá a una agitación. ¿Qué pasaría con la unidad de la Iglesia si se adoptara esta tercera opción, con divisiones individuales, sindicatos, conferencias, siguiendo políticas de ordenación opuestas o personalizadas? Señalaría un regreso a los días de los jueces de Israel, cuando todos hicieron lo que era correcto a sus propios ojos, Jueces 21-25. Ese no fue un momento de honor nacional para Israel sino de desgracia. La declaración de consenso de Tosk sobre la teología de la ordenación afirma que este tema es, de hecho, bíblico. Hay mucha luz bíblica sobre este tema, tanto como el sábado y el estado de los muertos. Por lo tanto, debe decidirse sobre la base de las Escrituras, no por la cultura, ni la corrección política, ni el deseo de unidad. Debido a que este es un problema bíblico, un problema doctrinal, la Iglesia no puede tener dos opiniones al respecto. La palabra griega del Nuevo Testamento que mejor describe el impacto de la ordenación regional de las mujeres es schisma, que significa dividir, separar, dividir o dividir. Así es como se usa el término en 1 Cor. 1:10, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen lo mismo, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo juicio. La tarjeta china. ¿Qué pasa con China y las exitosas pastoras que trabajan en ese territorio? El contribuyente que respondió a esta pregunta ha viajado a China muchas veces, predicando y dirigiendo evangelismo público. Crisis de la ordenación adventista. IN 106.5/7/15-11:48 AM. Sección 8. La pregunta de ordenación en la Iglesia Adventista de hoy. 107. China es un singular fenómeno que nunca debe ser presentado como modelo para la ordenación de mujeres. Tenga en cuenta que este es un país donde las familias siguen siendo fuertemente multados por tener más de un hijo. Debido a los abortos selectivos, nacen 120 niños por cada 100 niñas, creando un exceso de hombres solteros. 7. Dado que los comunistas han aliviado sus restricciones contra la proclamación del Evangelio, prácticamente todas las denominaciones cristianas están experimentando un crecimiento explosivo en China. El gobierno chino informa que hay 25 millones de cristianos, 18 millones de protestantes y 6 millones de católicos. Las estimaciones independientes coinciden en que se trata de una gran subestimación. Una cifra conservadora se acerca a los 60 millones y sigue creciendo. Esto significa que ya hay más cristianos chinos que adoran semanalmente que en toda Europa. Se informa que si las tendencias actuales continúan, en 15 años China será el país cristiano más grande del mundo. 8. Sin embargo, al mismo tiempo, todas las iglesias cristianas en China tienen un número desproporcionadamente alto de mujeres en comparación con los hombres. La Iglesia Adventista del Séptimo Día enfrenta un desafío único en el sentido de que China requiere una semana laboral de 6 días, lo que dificulta que los hombres en edad laboral se conviertan en observadores del sábado. Esto ha creado un vacío de liderazgo masculino en la Iglesia. Debido a que es mucho más fácil para las mujeres, especialmente las mujeres con niños, asistir a los servicios de adoración en sábado, las mujeres han tenido que entrar en este vacío de liderazgo. A pesar del hecho de que hay hasta 5 mujeres por hombre en una congregación adventista china, la Iglesia en China está tan dividida como América del Norte con respecto a la ordenación de mujeres. La mayoría de las mujeres en China que hacen trabajo pastoral no están ordenadas ni lo claman.
Muchos han rechazado 7 www.forbes.com weblink 8 www.news/world-news/asia/china/10776023/china-on-course-tove-come world most Christian nation within 15 years.html Adventist ordination crisis.int 175/7/15 am La ordenación adventista, dejando los bautizos, bodas y servicios de comunión a los relativamente pocos hombres ordenados. Es igualmente importante tener en cuenta que China no tiene plena libertad religiosa. El proselitismo solo está permitido en entornos privados o dentro de casas de culto registradas, no en iglesias públicas o no registradas. El gobierno no permite el control extranjero del trabajo religioso dentro del país, por lo que la Iglesia Adventista en China no tiene los mismos lazos administrativos con la Iglesia mundial que la mayoría de las otras áreas disfrutan. En la actualidad, el gobierno chino no reconoce oficialmente nuestra misión de la Unión China como la agencia líder para nuestro trabajo en China. La política y el liderazgo de la Iglesia para nuestros miembros allí están determinados en gran medida por el departamento religioso del gobierno comunista de esa nación. Gran parte del liderazgo de la Iglesia Adventista es designado y aprobado por el departamento religioso del gobierno. La conclusión es que, si bien las mujeres están haciendo un gran trabajo en China, es un trabajo que se les ha impuesto debido a las distorsiones causadas por la falta de libertad religiosa. El orden normal de la organización de la Iglesia ha sido víctima de esa falta de libertad. En cualquier caso, como se discutió anteriormente, la experiencia nunca triunfa ni cambia la palabra de Dios. La experiencia debe estar sujeta a las Escrituras. Por lo tanto, ninguna cantidad de éxito pastoral femenino, en China o en cualquier otro lugar, puede cambiar el orden que Dios ha especificado en las Escrituras para su Iglesia. F. Académicos. ¿O el significado simple de las Escrituras? ¿Qué pasa con todos los académicos, teólogos, profesores de seminario, pastores prominentes y presidentes universitarios que favorecen la ordenación de mujeres? Muchos se preguntan por qué los teólogos entrenados de la Iglesia están divididos en este tema. Algunos de estos están de acuerdo en que la Biblia enseña la ordenación solo para hombres al ministerio de ancianos evangelio, algunos no. Pero Dios no quiere que miremos a los humanos. Crisis de ordenación adventista.int 185/7/15 am sección 8, la pregunta de ordenación en la Iglesia Adventista de hoy 109 para recibir orientación. Él quiere que estudiemos la Biblia por nosotros mismos. Después de todo, no fueron teólogos sino pastores quienes asistieron al nacimiento de Jesús. No fueron los teólogos sino los pescadores quienes fueron llamados a ser sus discípulos. Si bien no denigramos las valiosas contribuciones hechas por los educados entre nosotros, el hecho es que a lo largo de la historia sagrada, los teólogos y otros eruditos entrenados generalmente han demostrado ser guías poco confiables. Jesús evitó las escuelas de los rabinos, da 70, ep. 55 f. Y, en palabras de Elena de White, en gran medida, la teología, como se estudió y enseñó, no es más que un registro de especulación humana, que sirve solo para oscurecer el consejo con palabras sin conocimiento. Job 38, 2. Con demasiada frecuencia, el motivo para acumular tantos libros no es tanto el deseo de obtener alimento para la mente y el alma, sino la ambición de familiarizarse con filósofos y teólogos. Un deseo de presentar el cristianismo a las personas en términos y proposiciones aprendidas. CT 380. Muchas partes de la escritura que los hombres sabios pronuncian un misterio, o pasan por alto como sin importancia, están llenas de consuelo e instrucción para el que ha sido enseñado en la escuela de Cristo. Una razón por la cual muchos teólogos no tienen una comprensión más clara de la palabra de Dios es que cierran los ojos a las verdades que no desean practicar. La comprensión de la verdad bíblica no depende tanto del poder del intelecto llevado a la búsqueda como de la solidez del propósito, el anhelo sincero de la justicia. CG 599.
No podemos ni debemos basar nuestras conclusiones teológicas en las opiniones de los llamados expertos. El temor del Señor sigue siendo el comienzo de la sabiduría. Sal. 111, 10, Provincia 9-10. Como el apóstol Pablo escribió a los Corintios, Crisis de la Ordenación Adventista. Int 109.5/7/15 11:48 am. La crisis de la ordenación adventista. 110. Hermanos y hermanas, piensen en lo que eran cuando fueron llamados. No muchos de ustedes eran sabios según los estándares humanos, no muchos fueron influyentes, no muchos eran de noble cuna. Pero Dios escogió las cosas tontas del mundo para avergonzar a los sabios, Dios escogió las cosas débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Dios eligió las cosas humildes de este mundo y las cosas despreciadas, y las cosas que no lo son, para anular las cosas que son, para que nadie pueda jactarse delante de él. 1 Cor. 1, 26-29 Nip. La siguiente declaración de Elena G. DeWitt es muy aleccionadora sobre este punto. Aquellos a quienes se les habla el mensaje de verdad rara vez preguntan, signo de interrogación abierta ¿es verdad? Pero, ¿por quién se aboga? Multitudes lo estiman por los números que lo aceptan, y la pregunta aún se hace, signo de interrogación abierta ¿alguno de los sabios o líderes religiosos creyeron? Los hombres no son más favorables a la verdadera piedad ahora que en los días de Cristo. Da 459. Al final, como se señaló anteriormente, Dios tendrá un pueblo en la tierra para mantener la Biblia, y solo la Biblia, como el estándar de todas las doctrinas y la base de todas las reformas. Las opiniones de los hombres eruditos, las deducciones de la ciencia, los credos o las decisiones de los consejos eclesiásticos, tan numerosas y discordantes como son las iglesias que representan la voz de la mayoría, ni una ni todas ellas deben considerarse como evidencia o contra cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos exigir un claro así dice el Señor en su apoyo, GC 595. Adventist Ordination Crisis. Int 115-7/15 11:48 am. 111 sección 9, Ordenación femenina, cultura y consecuencias a. Los peligros de la ordenación sin importar el género. Desde la creación, el pueblo de Dios siempre ha creído en un claro distinción de roles de género basados en la palabra de Dios. Pero en el siglo pasado, especialmente en las últimas 2 generaciones, los teólogos progresistas han desafiado las distinciones de roles especificadas en las Escrituras. Hace 30 años, la gran mayoría de los profesores adventistas del séptimo día estuvo de acuerdo en que no era bíblico que las mujeres fueran ordenadas al ministerio del Evangelio. Esto fue respaldado por 2 votos en 2 sesiones sucesivas de la Conferencia General, la última hace 20 años. ¿Qué ha cambiado, la Biblia o nuestra cultura? Obviamente, la Escritura no ha cambiado, pero la cultura ha cambiado radicalmente. Aquellos que desean mantenerse al día con la cultura se ven en la necesidad de reinterpretar radicalmente la palabra de Dios. Pero se nos ha advertido que todos los que exaltan sus propias opiniones por encima de la revelación divina, todos los que cambiarían el significado simple de la Escritura para adaptarse a su propia conveniencia, o por el bien de conformarse al mundo, asumen una terrible responsabilidad. CG 268. El llamado a ordenar sin tener en cuenta el género abre la puerta al transgénero en la Iglesia. El término género se ha redefinido y ya no significa solo el sexo biológico masculino o femenino. Ahora también representa la identidad sexual subjetiva y autodefinida. Un hombre puede habitar un cuerpo masculino con cromosomas sí, pero si se identifica como mujer, entonces, de acuerdo con el último entusiasmo de los derechos civiles, debe ser tratado como una mujer. Del mismo modo, una mujer que habita en un cuerpo femenino pero subjetivamente se siente como un hombre autodefinirá su género. Crisis de ordenación adventista. Int 111.5/7/15 11:48 am. La crisis de ordenación adventista 112 como hombre. Esto es lo que género ha llegado a significar, no un hecho biológico objetivo sino un sentimiento mental subjetivo. Si la Iglesia adopta una política de ordenación sin tener en cuenta el género,
se vuelve más vulnerable a esta redefinición de los conceptos de género. B. Ordenación de las mujeres y homosexualidad. La supuesta intercambiabilidad de los sexos, en la que se basa el impulso de la ordenación de las mujeres, denigra las diferencias de género creadas entre hombres y mujeres. Este desenfoque de los roles sexuales en la Iglesia, agravado por el impulso de los medios de comunicación, el gobierno, las grandes empresas, Hollywood, etc., para erradicar todos los roles de género en la sociedad, conduce al desenfoque de las diferencias sexuales de formas más básicas. Si los hombres y las mujeres son intercambiables, ¿por qué no deberían casarse dos mujeres o dos hombres? Si los hombres y las mujeres son intercambiables, ¿qué hay de malo en que una familia tenga dos madres o dos padres, en lugar de una madre y un padre? Si los hombres y las mujeres son intercambiables, la homosexualidad parece un asunto trivial. Permitir la noción de que hombres y mujeres son intercambiables es sentar las bases filosóficas para la normalización de la homosexualidad. El baluarte contra la homosexualidad no es el puñado de textos que condenan el acto de sodomía, que, por cierto, no son más numerosos que los textos que especifican el liderazgo masculino en la Iglesia, sino más bien toda la cosmovisión bíblica patriarcal, que sostiene que los hombres y las mujeres se crean como tales y que las diferencias entre ellos no deben erradicarse. El tsunami de conducta abierta de homosexuales que el mundo occidental ha presenciado, comenzando con los disturbios de Stonewall en 1969 en Nueva York y cada vez más audaz, es en gran parte el resultado del colapso de las normas patriarcales en la sociedad y la negación de las diferencias de sexo creadas. Curiosamente, Elena de White advirtió hace mucho tiempo que, me refirieron a Romanos 1, 18-32 como una verdadera crisis de ordenación adventista. IN 112 5-7-15 1148 AM sección 9, Ordenación femenina, cultura y consecuencias 113 Descripción del mundo anterior a la segunda aparición de Cristo, CG 440. La conexión entre la erosión del patriarcado bíblico y la aceptación de la conducta homosexual fue recientemente comentada de esta manera: para muchos evangélicos, el debate sobre el matrimonio no es realmente sobre el matrimonio o las familias o el sexo, sino sobre la Biblia misma. Y eso hace que muchos evangélicos sean aún más intransigentes. Las raíces del conflicto son profundamente teológicas. Punto. Y hay otro obstáculo igual de fundamental. Hasta ahora, ninguna tradición cristiana ha sido capaz de abrazar a la comunidad LGBT sin cambiar primero sus puntos de vista sobre las mujeres. El mismo razonamiento que concluye que la homosexualidad es pecado también está detrás de la visión evangélica tradicional de que los esposos son los líderes espirituales de los matrimonios y los hombres son los líderes en las iglesias. Punto. No es un accidente que el movimiento de liberación de las mujeres precediera al movimiento de liberación de los homosexuales, dice el obispo episcopal Eugene Robinson. Las actitudes discriminatorias y el tratamiento de las personas LGBT tienen sus raíces en el patriarcado, y para abrazar y afirmar a los homosexuales, los evangélicos tendrán que abordar su propio patriarcado y sexismo, no solo su condena a las personas LGBT. Elizabeth Díaz, H. Corazón, dentro de la guerra evangélica sobre el matrimonio homosexual Time, 26 de enero de 2015, Paz. 47-48. El hecho de que la ordenación de mujeres conduce a la normalización de la homosexualidad está atestiguada por la historia de denominaciones como los episcopales, la Iglesia Evangélica Luterana de América y la Iglesia Unida de Cristo, y la crisis de la ordenación adventista. INT 113 5-7-15 1148 AM. La crisis de la ordenación adventista 114. Hecho de que denominaciones como los metodistas, que hace mucho tiempo aceptaron la ordenación de mujeres al ministerio del Evangelio, ahora enfrenta una gran presión interna para aceptar las relaciones homosexuales como algo aceptable para el cristiano. Es fascinante que una propuesta se esté abriendo camino a través de varios comités de la Iglesia Metodista Unida para permitir una tercera vía con respecto al tema de la homosexualidad.
Al igual que la opción de la tercera vía que algunos han propuesto en el adventismo con respecto a la ordenación de mujeres, esta propuesta metodista mantendría la afirmación en documentos oficiales de la oposición histórica de la Iglesia a la práctica homosexual, pero permitiría, si se aprueba, que el clero individual realice matrimonios del mismo sexo si desean y permiten que las conferencias locales ordenen el clero gay si así lo desean. 9 Si ese compromiso involucra la ordenación de mujeres o la práctica homosexual, en el adventismo o el metodismo, la consecuencia sería un caos administrativo, un testigo espiritual confuso y un paso gigante hacia el eventual aceptación total de prácticas claramente prohibidas en la palabra de Dios. C. La ordenación femenina no es un catalizador del crecimiento de la Iglesia. Casi todas las denominaciones que han ordenado a mujeres han experimentado tanto el colapso de la autoridad bíblica en su testimonio ante el mundo como una gran pérdida de membresía y relevancia para la sociedad. Las principales denominaciones en Estados Unidos, incluidos los episcopales, los Metodistas Unidos, la Iglesia Evangélica Luterana de América y la Iglesia Unida de Cristo, dan testimonio doloroso de este hecho. Un miembro liberal del Sínodo Anglicano hizo un reconocimiento revelador: no quiero que la Iglesia vote para reducir más, y no hay duda de que la ordenación de mujeres tiene 9 www.ung.org Weblink Media Church Body Proposes More Open Stance on Homosexuality Adventist Ordination Crisis.int 114-5/7/15-11-48 AM Sección 9, Ordenación Femenina, Cultura y Consecuencias 115 no tuvo el efecto completamente positivo que se esperaba. No ha llevado a un aumento en la membresía o la efectividad de nuestra Iglesia, por muy buenas que hayan sido la mayoría de las mujeres sacerdotes. La disminución en los números y en el estado y en el respeto en el que nos ocupan los ciudadanos comunes que no son miembros activos se ha vuelto precipitada. 10 La rama liberal del presbiterianismo en Estados Unidos comenzó a ordenar mujeres al ministerio en 1956, y en 2001 allí eran casi tantas mujeres como hombres entre su clero. Pero durante ese mismo tiempo, fueron testigos de una disminución de 40 años en la membresía. En 1968, había más de 4 millones de miembros, o casi el 2% de la población de los Estados Unidos. Hoy su membresía ronda los 2 millones, o alrededor del 0.6% de la población de los Estados Unidos. Su membresía se redujo a la mitad y su porcentaje de la población se redujo en más de 2/3. Del mismo modo, los Metodistas Unidos comenzaron a ordenar mujeres para el ministerio en 1956, y ordenaron por primera vez a una mujer obispo en 1980. Su membresía en los Estados Unidos ha disminuido cada año desde 1968, de alrededor de 11 millones, 5% de la población de entonces, a 7.8 millones, 2.5% de la población actual. La Iglesia Episcopal, la rama estadounidense del anglicanismo, comenzó a ordenar mujeres sacerdotes en 1974. Desde entonces, su membresía ha disminuido de aproximadamente 3.2 millones a aproximadamente 1.95 millones. 11 Si el registro de otras denominaciones es una pista, ordenar mujeres al ministerio del Evangelio no va a ayudar a los adventistas a llegar a más personas. Debido a que la ordenación de mujeres requiere apartarse de la estricta fidelidad a las Escrituras, las iglesias que anglicaninc.com Weblink 11advindicate.com artículos 1592. RQ igual D por 120 Adventist por 120 Arab por 120 Spring Adventist Ordination Crisis.int 115 5/7/15 11:48 AM La crisis de la ordenación adventista 116 ha ido en esa dirección y ha debilitado su testimonio ante el mundo, se han conformado cada vez más con la cultura circundante y, por lo tanto, se han vuelto irrelevantes. En general, se están reduciendo rápidamente en números absolutos, pero incluso más rápido como porcentaje de la población. Incluso los no religiosos pueden ver que una organización que no representa nada termina cayendo por algo.
El patrón visto en otras denominaciones ya se repite. La crisis de la ordenación adventista 116 ha ido en esa dirección y ha debilitado su testimonio ante el mundo, se han conformado cada vez más con la cultura circundante y, por lo tanto, se han vuelto irrelevantes. En general, se están reduciendo rápidamente en números absolutos, pero incluso más rápido como porcentaje de la población. Incluso los no religiosos pueden ver que una organización que no representa nada termina cayendo por algo. El patrón visto en otras denominaciones ya se repite en la Iglesia del Séptimo Día. En términos generales, las áreas del mundo donde la Iglesia Adventista está experimentando el crecimiento más rápido no están promoviendo la ordenación de mujeres. Por el contrario, los territorios donde la agitación por esta práctica es más fuerte, incluidos Alemania, los Países Bajos, América del Norte y Australia, tienen un crecimiento de la Iglesia relativamente estancado. Pero incluso si hacer caso omiso de las instrucciones de Dios debería aumentar en gran medida la membresía de la Iglesia, no debe considerarse. La experiencia de Abraham enseña la tontería de ignorar las instrucciones de Dios en un esfuerzo por cumplir la promesa de crecimiento de Dios. Como resultado de tomar una segunda esposa, la familia de Abraham creció. Ismael nació. Incluso fue circuncidado. Pero este crecimiento no fortaleció al pueblo de Dios, porque Ismael comenzó a burlarse y perseguir al verdadero hijo de la promesa. Tampoco duró el crecimiento, porque Ismael y su madre tuvieron que ser expulsados del campamento de Abraham. D. El clero femenino es una fuerza liberalizadora. Un fenómeno bien estudiado y bien conocido en la política secular es que existe una brecha de género. Las mujeres tienden a votar de manera más liberal, mientras que los hombres tienden a votar de manera más conservadora. Una pregunta que ha surgido en relación con el tema de la ordenación de las mujeres es si las ministras serían generalmente más teológicamente liberales o más conservadoras teológicamente que sus contrapartes masculinas, ¿o habría alguna diferencia? Adventist Ordination Crisis.in 116 5/7/15 11:48 AM sección 9, Ordenación femenina, cultura y consecuencias 117. La poca investigación que hay sobre este tema indica que las pastoras tienden a ser más liberales que sus contrapartes masculinas. Hace varios años, un estudio de hombres y mujeres del clero en la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia ofreció pruebas considerables de la observación de que las mujeres del clero tienden a ser más teológicamente liberales que sus colegas masculinos en el ministerio. 12 Basado en encuestas realizadas en 2002, 2006 y 2010. El estudio encontró que las clérigos están cambiando la Iglesia en una dirección claramente más liberal. Lo hacen en varias áreas de la vida de la Iglesia, cambian la percepción de la fe y el dogma, las políticas de la Iglesia y las prácticas cotidianas en las parroquias. Los clérigos son notablemente más tradicionales en su orientación, incluso los clérigos jóvenes. Por lo tanto, es especialmente el clero femenino el que sirve como agente de cambio religioso en la Iglesia. Las encuestas informadas por el artículo señalan que las mujeres clérigos tienden a leer sus Biblias menos que sus homólogos masculinos, tienen menos probabilidades que los ministros varones de creer en la existencia literal de Satanás, el infierno y el regreso literal de Jesús a esta tierra, y tienden a ser más solidarios que el clero masculino de aceptar y reconocer formalmente a las parejas homosexuales dentro del compañerismo de la Iglesia. En general, los datos reunidos en este artículo demuestran que, al menos en la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia, las mujeres en el ministerio tienden a ser menos insistentes en la rectitud doctrinal y moral y más inclinadas hacia una espiritualidad teológicamente indiferente y moralmente ambigua que sus colegas varones. Resulta que la brecha de género existe tanto en la religión como en la política. ¿Perderá la Iglesia a los jóvenes por este tema? Si la Iglesia adopta la ordenación de las mujeres,
corre el riesgo de alienar a sus jóvenes más consagrados y consagrados, comprometidos con Jesús y con la supremacía de la sana enseñanza de la Biblia en la vida. 12 www.pi.com/link 358 PDF Crisis de la Ordenación Adventista.int 117 5/7/15 11:48 am La crisis de la ordenación adventista 118 de la Iglesia. Muchos jóvenes adventistas han visto de cerca la cultura contemporánea y están tristes de ver hasta qué punto se ha infiltrado en su iglesia. Anhelan algo mejor. También tengamos en cuenta que la mayoría de los jóvenes adventistas se encuentran fuera de las 2 o 3 divisiones cuyo liderazgo actual está más interesado en la ordenación de mujeres. E incluso dentro de esas 2 o 3 divisiones, un gran número de jóvenes dedicados se han sentido atraídos por elementos como el movimiento Generación de la Juventud para Cristo, GIC, que ha llevado a miles de jóvenes y adultos jóvenes a un compromiso más profundo con las Escrituras, el escritos de Elena de White, y las creencias fundamentales de la Iglesia. La verdad finalmente atrae a Jesús. El error se basa en ideologías de moda de conveniencia y realización personal. La pregunta nunca es, ¿quién se ofende por la verdad revelada de Dios? Más bien, siempre debemos preguntarnos, ¿quién seguirá la verdad revelada de Jesús? Los jóvenes idealistas y reflexivos no se dejarán engañar por las soluciones a medias. Los consagrados de todas las edades abrazarán una respuesta verdaderamente bíblica al presente dilema. La verdad será muy atractiva para todas las generaciones y buscadores de fidelidad bíblica. Equidad o fidelidad a las Escrituras. Algunos acusan que la Iglesia está discriminando a las mujeres. Pero es peligroso usar construcciones humanas y nociones de justicia al abordar temas espirituales. No estamos obligados, como Iglesia de Dios, a adherirnos a algún estándar cultural de igualdad. De hecho, la Iglesia discrimina todo el tiempo cuando contrata y despide personal sobre la base de sus enseñanzas bíblicas y estándares morales. Tanto Matías como José fueron calificados para ser apóstoles, Hechos 1:23. Pero Dios seleccionó solo a Matías para ser ordenado a esa posición, Hechos 1:26. En Antioquía hubo 5 profetas y maestros calificados para la ordenación, Hechos 13:1. Crisis de la Ordenación Adventista.int 118 5/7/15 11:48 am Sección 9, Ordenación femenina, cultura y consecuencias 119 Pero solo Pablo y Bernabé fueron seleccionados, Hechos 13:2. Joseph, y el resto de los 120 en la sala superior que tampoco fueron seleccionados, no estaban siendo rechazados. Los 3 profetas y maestros en Antioquía que no fueron seleccionados, así como el resto de los hombres y mujeres en la iglesia de Antioquía que tampoco fueron seleccionados, no fueron discriminados. La ordenación no es nuestro propósito para vivir. No es necesario para la salvación. Dios promete salvación, no ordenación, a todos los que creen. Juan 3:16,17, Hechos 13:39. La ordenación no es el plan de Dios para todos, es su plan para algunos. El cristianismo está marcado por la satisfacción con el plan de Dios para nuestras vidas. Una evidencia clave de la obra de Satanás es el descontento y la insatisfacción con nuestras circunstancias y la voluntad de Dios para la fe y la práctica de la Iglesia. No hay derecho a la ordenación. La mujer que quiere ser ordenada no se encuentra en una situación peor que el candidato ministerial masculino, que cree que es llamado al ministerio, incluso obtiene la educación necesaria y muestra algunos signos de ser llamado al ministerio, pero aún no está contratado por una conferencia para ser ministro. Del mismo modo, el ministro masculino con licencia que ha trabajado en el ministerio durante años pero nunca es ordenado. En ninguno de estos casos la Iglesia ha violado los derechos o libertades de la persona. Estas personas siempre son libres de realizar el ministerio laico en sus iglesias locales y más allá, y así avanzar la causa del Señor en muchas líneas. Nunca ha sido la práctica de nuestras conferencias garantizar el empleo únicamente en base a que un individuo obtenga una educación ministerial o su convicción sincera de que Dios los ha llamado al ministerio. Dios llama a las personas, sí,
pero solo dentro de los parámetros de su palabra. Se dice que Dios no es arbitrario, por lo tanto, no rechazaría la ordenación a mujeres bien calificadas. ¿Fue Dios arbitrario cuando dio a hombres y mujeres diferentes roles al principio? ¿O cuando llamó a Adán por primera vez cuando él y Eva intentaban esconderse de su presencia? Fue Adventist Ordination Crisis.in 119 5/7/15 11:48 am. La Adventist Ordination Crisis 120. Dios fue arbitrario para designar a Adán como aquel a través del cual el pecado y la muerte entraron en este mundo, a pesar de que Eva fue la primera en pecar. Fue arbitrario designar hombres como jefes de la familia y la Iglesia. 1 Cor. 11, 3, f. 5, 22-25, 1 Tim. 2:12, 13, 1 Pedro 3, 1-7. Como súbditos del reino de Dios, es nuestra tarea, por su gracia, conformar nuestra visión del mundo a la de Dios, no la suya a la nuestra. Adventist Ordination Crisis.in 125/7/15 11:48 am.